Vamos a hablar hoy de la ley, vamos a hablar de legalismo, de religiosidad, vamos a hablar de gracia. Así que sea Dios quien dirija este momento, ¿qué te parece? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué Dios entregó la ley a su pueblo? ¿Para qué sirve en realidad? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que la ley nunca fue un medio para llegar al cielo. En Romanos capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Mirá qué claridad, ¿no? ¿Qué hace la ley? Nos muestra los pecadores que somos. Nos muestra nuestro pecado. Ese es el propósito básico de la ley. Nos confronta contra nuestra incapacidad de ser justos, de alcanzar la bendición de Dios. No somos capaces de eso. Y también la ley nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, necesitamos que alguien nos salve. También dice así el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es el propósito básico de la ley. Mostrarnos nuestra incapacidad para salvarnos y hacernos ver que necesitamos que alguien nos salve, Cristo. Ahora, también cabe preguntarnos, ¿cuál es el propósito de la ley para aquellos que ya son salvos? Para nosotros, ¿tiene alguna utilidad la ley? Y la respuesta es un sí con mayúsculas. Porque la ley, para los que son salvos, ya perdió la carga condenatoria y se transforma en un patrón de vida. Y atención, la ley es importante porque nos muestra el carácter de Dios. La ley es una expresión clara del carácter de Dios. Cuando leemos los 10 mandamientos, vemos que comienzan con esta introducción. Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La ley nos muestra quién es Dios. Él es el Dios que nos sacó de la esclavitud. Al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, pero a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado. Y esto cambia el enfoque total, porque entendemos que la ley no fue dada al pueblo como condición para ser el pueblo de Dios. No está diciendo Dios, bueno, acá tenés la ley, si la guardás, si la cumplís, vas a poder ser parte de mi pueblo. Lo que está diciendo en realidad el Señor, esta es la ley que te doy porque sos mi pueblo. ¿Se entiende la diferencia?
No debemos guardar la ley para salvarnos. Guardamos la ley porque ya somos salvos, porque somos parte del pueblo de Dios. Y los 10 mandamientos, como recién decía, no son arbitrarios, sino que son un reflejo directo del carácter de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo los 10 mandamientos, todos los mandamientos, reflejan el carácter de Dios? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, leemos: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es quebrar la ley? Pecado. O al revés, ¿qué es pecado? Quebrantar la ley. ¿Y qué ocurre con los que pecan, con los que quebrantan la ley? Dice el apóstol Pablo, que están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Esto lo encontrás en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituido, en el griego original, quiere decir no alcanzan, están detrás, son últimos, no alcanzan la gloria de Dios. Los que pecan, los que quebrantan la ley, no alcanzan la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios está reflejada en la ley. Te voy a hacer más claro todavía con ejemplos. ¿Por qué no debes tener dioses ajenos delante de ti? Porque Dios es único. ¿Por qué no debes hacer ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra? ¿Por qué no tenés que hacer imagen? Porque Dios es espíritu. Dios hizo a quién a imagen y semejanza. Él hizo al hombre a imagen y semejanza. El carácter, la vida del ser humano refleja la gloria de Dios, no una imagen inventada por el hombre. Dios es espíritu. Los cielos y la tierra no lo pueden contener. ¿Por qué no debes matar? Porque Dios es vida. ¿Por qué no debes mentir? Porque Dios es verdad. ¿Por qué no debes robar? Porque Dios es soberano, es el dueño de todo. Y Él reparte conforme a su voluntad. Cada mandamiento refleja la gloria de Dios, el carácter de Dios. Y te recomiendo, estos son algunos ejemplos, pero te recomiendo que medites en esto. Que puedas encontrar el carácter de Dios en cada mandamiento. Y todos los mandamientos se resumen. El Señor le preguntaron cuál es el mayor mandamiento. Y el Señor, ¿qué contestó? El mayor mandamiento es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. El amor resume la ley, dice el Señor. Y cuando vos lees los 10 mandamientos, vas a ver que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios y los otros 6 mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. ¿Qué te muestran entonces los mandamientos? No una serie de ordenanzas, sino que Dios te dice, yo quiero que tu vida sea para mi gloria. Y esta es la forma de vivir. Es un patrón que cumplimos por amor, con gozo, no por obligación. Y el Señor Jesús, además, enseñó que estos mandamientos, más allá de, como te decía, una lista de acciones, apuntan
a tus pensamientos y a tus intenciones. El Señor Jesús, por ejemplo, dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero no se quedan solamente en cumplir esa regla. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No es una regla, es la vida misma, la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Los judíos nunca entendieron esto, el pueblo de Israel no entendió los significados de los mandamientos. Ellos creían justamente que los mandamientos eran reglas que había que seguir letra por letra. Y de esa manera lo que fue dada como bendición se transformó en una carga imposible de llevar. Y como no pudieron interpretar el verdadero espíritu de los mandamientos, entonces, buscaron aplicarlo con sus mentes pecaminosas. Buscaron entender y aplicar esos mandamientos. Entonces, le sumaron montones de reglas, ordenanzas humanas, con el propósito de poder explicar esos mandamientos. Y, de hecho, esas reglas que agregaron terminaron siendo para ellos más importantes que la misma palabra de Dios. El ejemplo tal vez más claro de cómo se transformó algo que fue dado para la bendición del hombre en una carga era el mandamiento sobre el día de reposo. Claramente el día de reposo fue dado para el beneficio del ser humano. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante. Es muy importante que entiendas esto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, el día de reposo fue dado para que los hombres, todas las personas, dejaran sus tareas, sus duras tareas, para, precisamente para descansar y dedicar tiempo al Señor, estando con su familia. Entonces, ¿qué significa el día de reposo? Bueno, es un día donde entendemos que no todo depende de nosotros, al contrario, nada depende de nosotros. Que Dios está al control, que Dios es el soberano. Que nosotros podemos parar y el mundo sigue. Que Él es nuestro guardador, nuestro sustentador, el proveedor y nuestro descanso. Dios le ordena al hombre que pare un día de su trabajo. Y dice en Éxodo 34, 21, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Aún en aquellos momentos que parecen importantísimos, porque la arada y la siega depende del clima, depende de una serie de factores, y el Señor dice, no importa eso. Vos ese día tenés que parar. El Señor le dice al pueblo, a su pueblo, que debe parar. Este es un mandamiento claramente dado para bendición del hombre.
claramente dado para bendición del hombre. Y el pueblo sabía, Israel, que los mandamientos no debían tomarse a la ligera. Si Dios daba un mandamiento, era para cumplir. Éxodo 31, 12 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, más al 7º día es de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. ¡Wow! Qué importante es guardar el día de reposo. Entonces los maestros, los rabinos, dijeron, si es tan importante, tenemos que respetarlo, obedecerlo, porque bueno, acá está hablando de la vida. Y como no tenían entendimiento espiritual, como te decía, trataron de explicar sobre todo el significado de la palabra obra o trabajo. ¿Hasta dónde llegaba esa palabra? ¿Cuáles eran los límites de esa palabra? Entonces, ¿qué hicieron los maestros de la ley? Empezaron a buscar los límites de lo que significaba la palabra trabajo. Y esto derivó en una lista de 39 trabajos principales. Y cada uno de esos trabajos tenía una sublista de categorías menores. Se llegó a ocupar 24 capítulos del Talmud. Y se enorgullecía los maestros de que estudiar cada uno de esos capítulos llevaba 2 años. Entonces, yo te lo voy a resumir muy brevemente, pero básicamente había ciertas actividades que eran consideradas trabajo que no había que hacer. Comprar y vender, obviamente. Y después, todo lo que pudiera relacionarse con sembrar, arar, cosechar, atar gavillas, bolsas, trillar, aventar, moler, amasar, hornear, cortar, lavar, golpear, teñir o hilar, atar o desatar nudo, viajar, cazar y otras cosas. Estas eran, como te decía, parte de los trabajos principales. Cada trabajo principal tenía categorías menores. Y ahora te voy a explicar entonces un poquito. Por ejemplo, viajar era un trabajo. Bueno, pero ¿cuál era el límite de viajar? Entonces se estableció que en el día de reposo se podía caminar 1 kilómetro. Ahora, si vos no podías medir cuánto era 1 kilómetro, podías caminar entonces 1999 pasos. Si dabas un paso más ya era trabajo. Pero vos podías, suponete que tenías que ir a una distancia más larga, el día anterior vos podías poner en el límite una comida o una cuerda, y si vos llegabas a ese punto y había una comida, bueno, eso se consideraba como un hogar. Entonces de ahí podías caminar 1000 metros más. Y si había una cuerda, se consideraba que era una entrada y también podías caminar 1000 metros más. Regulaciones que ellos ponían, completamente humanas. Un objeto podía ser lanzado al aire, pero solamente se podía volver a atrapar con la misma mano. Porque si la atrapabas con la otra, era considerado trabajo porque era trasladar.
¿Se entiende? Las regulaciones. Te estoy dando ejemplos. No se podía examinar ni sacudir la ropa. Vos dirás, ¿por qué? Porque podría haber allí un insecto que al sacudir vos podrías matar y eso se consideraba cazar. Si vos encontrabas adentro de tu casa un insecto, una limaña, no la podías matar. Tendrías que dejar la puerta abierta para que se vaya sola, porque era que cazar. No se podía ni prender ni apagar el fuego. No se podía prender fuego porque se consideraba que eso producía un cambio en la creación. Entonces, no podías prender fuego. Apagarlo significaba que vos estabas interrumpiendo un proceso. Gracias. Entonces, no se podía ni prender ni apagar fuego. Bañarse estaba prohibido en día de reposo. ¿Por qué? Porque si vos te bañabas podías derramar agua y eso significaba lavar el piso. No podías comer en el patio de tu casa. No podías sacar la mesa y comer en el patio de tu casa, porque también se podía derramar agua y eso se consideraba regar. No podías correr una silla, porque si vos corrías la silla ibas a hacer un surco. Y eso se consideraba sembrar. O sea, ¿te das cuenta de la cantidad de reglas? Las mujeres no se podían mirar al espejo, estaba prohibido mirarse al espejo. Porque iba a tener la tentación de sacarse una cana si la encontraba. Y eso se consideraba arrancar. Bueno, de acá tengo un montón. No se podía cocer un huevo. Ni siquiera podías poner un huevo, mirá hasta dónde llegaban las ordenanzas, no podías poner un huevo en la arena caliente porque eso se consideraba, todo estaba calculado, ¿te das cuenta? ¿Quién va a poner un huevo en la arena caliente? No sé, pero estaba prohibido hacerlo el sábado, porque eso se consideraba cocer el huevo. ¿Te das cuenta de la cantidad de ordenanzas? Entonces, el sábado que fue dado para bendición, para beneficio del pueblo, para que el pueblo pudiera descansar, dedicarse a las cosas del Señor, a estar con la familia. En definitiva, un día de gozo, un día de paz, de regocijo, se transformó en un tirano. El día de reposo era el tirano y el hombre era el esclavo del tirano. Por eso, para los líderes de Israel, el Señor Jesús era una verdadera pesadilla. Ese hombre, para los maestros, para los rabinos, para los religiosos, era alguien que hacía exactamente lo contrario de lo que ellos consideraban que estaba bien. Este hombre no solamente comía con publicanos y pecadores, este hombre no ayunaba ni hacía ayunar a sus discípulos, y encima de todo, no guardaba el sábado como ellos decían que se debía guardar. Y precisamente de esto es lo que trata el pasaje que vamos a considerar ahora. Marcos 2, versículos 23 al 28. Hasta el final del capítulo.
Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Si vos te acordás, los domingos anteriores veíamos cómo el Señor decía que mientras Él estuviera, había que tener gozo, no tristeza. Y el ejemplo era, sus discípulos ayunaban, y el Señor dice: es tiempo de regocijo, no es tiempo de ayunar. Bueno, de la misma manera, el Señor mostraba cómo se debía vivir el día de reposo. El día de reposo también era un motivo de gozo, de alegría. Y cuenta Marcos que un día, no sabemos cuándo precisamente, Jesús y sus discípulos estaban caminando en el campo. Un día de reposo, evidentemente era un clima lindo porque ya era primavera-verano. Esto se demuestra por el hecho de que ya las espigas ya estaban dando fruto. O sea que en un día de reposo, un sábado, el Señor y sus discípulos estaban viviendo gozosamente, pasando un hermoso momento, nada menos que en la presencia misma del Señor, escuchando sus palabras, sus enseñanzas, disfrutando de ese día. Ese era el espíritu claro del día de reposo. Estaban haciendo lo que verdaderamente había que hacer. Disfrutar de ese día de descanso en la presencia del Señor. Y dice que bueno, el tiempo fue pasando y Mateo nos cuenta en el pasaje paralelo que les dio hambre. Mateo dice así, 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y Lucas nos cuenta cómo hacían para hacer esto. Dice Lucas 6:1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Está muy claro cómo hacían. Agarraban las espigas, las restregaban, separaban la paja y se comían las semillas. Todo esto está completamente permitido por la ley. El Señor le ordena a los dueños del campo que permitan que la gente comieran de lo que había allí. Mirá lo que dice en Levítico 19:9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Quiere decir que si ahora en este caso estaban en un sembrado de trigo o algún otro cereal, pero si hubieran estado en una viña podrían haber agarrado uvas con la mano. Y si hubieran estado en un campo de manzanas, podrían haber comido tranquilamente las manzanas. Lo permitía la ley. Pero no había que exagerar, porque también la ley decía que para evitar excesos,
decía en Deuteronomio 23:25, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Tampoco podían ir y cosechar directamente, pero sí podían comer. Ahora, eso estaba haciendo Jesús con sus discípulos en un hermoso día de campo. Simplemente agarraban las espigas, las restregaban con sus manos y comían las semillas. Pero ¿qué pasaba? Había ahí gente que los estaba vigilando. Había ahí fariseos, no sé de dónde salían, que los vendrían siguiendo, los vendrían observando. Cabría preguntarse, ¿eso que estaban haciendo no era un trabajo? Seguir y vigilarlos. Bueno, el hecho es que ahí estaban. Y cuando vieron que Jesús y sus discípulos estaban haciendo esto, ahí saltaron, porque según ellos estaban haciendo algo ilícito. Y mirá cómo dice. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Mira. Es como si dijeran, los pesqué. Ahí está. Acá está la prueba. Están haciendo algo ilícito en el día de reposo. Estaban indignados. ¿Y cuál era el delito? Ninguno. No había ningún delito. No estaban quebrantando ningún mandamiento de la ley. Pero la indignación venía de que aunque no quebrantaran mandamientos de la ley, sí estaban quebrantando un montón de mandamientos humanos. Porque ellos simplemente agarraban las espigas y las restregaban con las manos y se las comían. Pero bueno, para estos religiosos, el hecho de haber recogido granos era cosechar. De haber frotado las espigas para separar las cáscaras, bueno, eso era desgranar. Haber lanzado las cáscaras, eso era aventar. Y todo junto era preparar comida. Entonces, para estos hombres, Jesús y sus discípulos habían cometido un montón de delitos y habían sido encontrados en el hecho. No tenían cómo negarlo. Lo que estaban haciendo en realidad estos hombres era sepultar la ley, destrozar el día de reposo, exhibir una enorme ignorancia. Y de hecho, bueno, verdaderamente eran ellos los que estaban infringiendo el día de reposo. Seguramente lo que esperaban es que Jesús se viera acorralado, porque fue encontrado en un acto ilegal, en flagrancia, y esperarían, bueno, alguna reacción, alguna disculpa. Pero en lugar de disculparse, el Señor les hizo otra pregunta. Pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Acuérdate que estas personas eran fariseos, que se jactaban de conocer la ley, de conocer lo que nosotros conocemos ahora como el Antiguo Testamento. Y el Señor le dice, ¿nunca leísteis? Tantas cosas sabéis y nunca leíste esto tan claro, que es tan elemental. Era algo que se refería
a David cuando huía del rey Saúl. Vamos a leer 1 Samuel 21, versículos 1 al 6. Primera Samuel 21, 1 al 6. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así, el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Estos panes se ponían justamente cada día de reposo, se cambiaban. Eran 12 panes, uno por cada tribu, y representaban la comunión del pueblo con Dios. Entonces se quitaban los panes anteriores, se ponían panes nuevos, calientes, y esos panes que habían sido quitados eran para los sacerdotes, solamente ellos podían comerlos. Levítico 24:9 dice: y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Estos panes solo lo podían comer los sacerdotes. Esto era lo que decía la ley. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está remarcando? Que el sacerdote entendía el significado profundo de la ley. El sacerdote sabía que era más importante para Dios la misericordia que cualquier otra cosa, que los sacrificios. ¿Qué hubiera sido mejor para Dios? ¿Qué hubiera sido aceptable para Dios? Que estas personas, que David era su siervo, se fueran con hambre sin haberla atendido en su necesidad y que, cumplir a rajatablas esta ley, que es lo más importante para Dios. Ahimelech entendió que aunque los mandamientos esta ley ceremonial era importante, más importante era suplir la necesidad de alguien que venía a buscar ayuda. En Mateo, en el pasaje paralelo, el Señor les dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Ahimelech lo entendió, pero los fariseos no. Ahora, lo que el Señor está diciendo: si el sacerdote entendió que podía dejar de lado ante una necesidad mayor una ley sacrificial, ¿cuánto más nosotros no vamos a dejar de lado un mandamiento humano ante una necesidad natural? ¿Se entiende? Es lógico. Pero bueno, los fariseos, los religiosos, tenían una enorme ignorancia de lo que Dios verdaderamente quería. Y de hecho, hacia el final de su ministerio, el Señor Jesús se lamentó por estas personas. En Mateo 23:13 leemos: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Con estos mandamientos y estas ordenanzas ridículas, impedían que también el resto de las personas pudieran entrar en el reino de los cielos. Más adelante, el 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Justicia, misericordia y fe. Eso es lo importante. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Estas personas estaban invirtiendo el orden con su ignorancia. ¿Qué se creó primero, el hombre o el día de reposo? El hombre. El día de reposo fue para beneficio del hombre, para que el hombre pudiera detenerse y gozar de un tiempo con Dios, con su familia, gozar de la vida. Si Dios no hubiera establecido el día de reposo, muchos hubieran continuado trabajando, sin ni siquiera vivir. Pero Dios, en su misericordia y bondad, les enseñaba a los hombres que debían parar para ocuparse de lo verdaderamente importante. Pero los religiosos llegaron a hacer algo que era beneficioso en una carga atroz, pesada, en un tirano. El día de reposo había sido para beneficio del hombre y se convirtió el hombre en beneficio del día de reposo. El día de reposo era el tirano, el hombre era el esclavo. ¿Te das cuenta cómo eran ellos los que estaban rompiendo el mandamiento? Cómo ellos eran los que violaban el día de reposo con su ignorancia. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto es lo que el Señor les dice sin ninguna anestesia. Ellos que se creían los grandes cuidadores del día de reposo, el Señor dice: el Hijo del Hombre, que vos ya sabés que Hijo de Hombre es un título mesiánico. Él es el Hijo del Hombre que anunciaba Daniel. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es Señor, es amo, es dueño. Él es Dios. Ese que tenían adelante, Él instituyó el día de reposo. Él lo creó. Él lo santificó. En medio de ellos se encontraba nada más y nada menos que el mismísimo Hijo de Dios, el que creó el día de reposo. Ellos tenían delante al Dios mismo, el Dios Salvador, el Dios que, lleno de gracia, llama a todos a que vengan a descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Ese estaba delante de ellos, el verdadero reposo. Y ellos lo rechazaron para cumplir una serie de mandamientos y normas propias. ¿Te das cuenta cómo el legalismo aleja por completo de Jesús? Los mandamientos nunca fueron dados para traer salvación. Querer salvarse por medio de mandamientos es esclavitud. Es rechazar la salvación de plano.
Y de hecho las Escrituras muestran que el pueblo de Israel jamás fue capaz de cumplir con la ley. La ley muestra cómo debemos vivir, pero la ley no nos da el poder para poder vivir justamente de esa manera. Para entender la ley es necesario el Espíritu Santo. La ley es como una vía de tren. Marca una dirección, pero es necesario el motor, el poder para transitar por esa vía. Y ese es el poder que nosotros tenemos por medio del Espíritu. La ley es una norma y el Espíritu Santo es el poder para poder cumplir con esa norma. Ahora, ese Espíritu Santo nos hace poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Nos hace entender lo que antes no entendíamos. El Espíritu Santo hace que la ley no sea una lista de normas. El Espíritu Santo transforma esa lista de normas en una lista de promesas. A ver si lo entendés. El Espíritu Santo hace que entendamos que esa no es una lista, en realidad, de normas que debemos seguir, sino que en realidad es una lista de promesas. Nosotros cuando leemos o cuando leíamos la ley, leíamos, no te harás imagen. Lo veíamos como una orden. Pero ahora con el Espíritu Santo, esa orden se transforma en afirmación. Ahora el Espíritu Santo te dice, no te harás imagen. El Espíritu Santo te asegura de que vos no te vas a hacer imagen. Porque vos ahora entendés, porque ahora conocés al amo de la ley. Y eso que para los que no entienden es un mandamiento, para vos es una promesa, vos no te vas a hacer imagen. Porque ahora conocés y no vas a obedecer por temor, lo vas a hacer por amor. ¿Se entiende? No te dice no matarás. Te está diciendo no matarás, porque conoces al Señor. Lo que para unos es una regla a seguir, para nosotros son afirmaciones, promesas, que no hacemos por obligación, lo hacemos por amor, por gratitud, con gozo, porque entendemos el verdadero espíritu de la ley. No robarás. No, vos no robarás. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Por medio del Espíritu, el mandamiento se transforma en promesa. No los cumplís para salvarte, los cumplís porque sos salvo. No los cumplís para poder ser parte del pueblo de Dios. Los cumplís porque sos parte del pueblo de Dios. Ese es el verdadero significado de la ley. ¿Lo entendés? ¿Lo entendés?